compartir. Un ratito antes de empezar voy a traer mi vasito de agua, ¿ya? Un segundo. Bien. Bien, jóvenes, entonces, como es habitual, al iniciar un nuevo capítulo, debemos ver cuál es el contenido más o menos que nos propone nuestro texto, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, ir haciendo o desarrollando dicho contenido, ¿no? El día de hoy, entonces, empezamos con lo que es la resistencia al corte, ¿no? Este concepto que nuevamente es muy importante dentro de la mecánica de suelos, ¿no? Entonces es un otro concepto importante, al igual que los esfuerzos efectivos, ¿no? Entonces, la idea es interesante en este punto, porque podemos hacer una analogía a partir de la física, en realidad, cuando veíamos el desplazamiento de bloques a través, sobre algún plano y hacemos un diagrama de cuerpo libre, etcétera, y pues notábamos que esta fuerza crecía cuando este plano pues se levantaba mucho más arriba, ¿no? Entonces, en el caso de los suelos, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando las pendientes son dirección y la otra dirección, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de aquello, ¿no? El esfuerzo de corte generado en una superficie de contacto, ¿no? Tiene que haber seguramente ese contacto entre las partículas. Esta imagen nos muestra pues una vista a nivel micro, donde podemos ver dos partículas que están unidas y que seguramente pues si estas pertenecerían a esta superficie de corte, aquí denominado así, pues se estaría generando unas fuerzas en este sentido y en esta otra dirección, ¿no? Luego hablamos un poco más de esto. Característico de este comportamiento o de la resistencia al corte, pues podemos ver esta situación, por ejemplo, en estos elementos que son los taludes, ¿no? Que generalmente se van a generar pues esfuerzos cortantes. Miren que, por ejemplo, el peso de este bloque delimitado por este plano tipo curvo, pues estaría generando o tratando de movilizar a todo este bloque en esta dirección, pero el suelo mismo, ¿no? El mismo suelo, pues se opone a ese movimiento con una resistencia, y esa resistencia es la denominada resistencia al corte, ¿no? Entonces debemos conocer cuál es ese máximo valor de resistencia al corte inicialmente nosotros, ¿no? Para distintas situaciones, pero no solo en taludes, sino muros de contención, etcétera, ¿no? En varias estructuras, pero el caso también bastante habitual y general es el caso de una fundación, ¿no? Cuando le aplicamos una fuerza o transmitimos una carga aquí a este elemento, pues nosotros en el capítulo anterior habíamos visto, por ejemplo, que este esfuerzo lo que nos generaba pues era un cambio. ¿Ven? ¿Dónde estamos? Está muy grueso, ahora sí, un cambio y una variación ¿en qué? En los esfuerzos verticales, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos aprendido en el capítulo anterior. Pero miren que esta carga en realidad no solo genera esfuerzos verticales, sino que si la magnitud es muy grande de esta fuerza, pues va a generar también esfuerzos cortantes en esta dirección, tratando de movilizar a este elemento estructural en esta dirección. Y si eso ocurre, pues nuestra fundación seguramente va a estar
en falla, ¿no? Sin embargo, nuevamente, de manera análoga, pues el suelo en su estado natural, pues tiende a resistir a este esfuerzo de corte, ¿no? Entonces debemos conocer cuál es este esfuerzo de corte o esfuerzo resistente, por ejemplo, que ofrecen los suelos. Entonces, la idea principal de este capítulo es pues conocer este esfuerzo cortante que resiste el suelo. Bueno, el actuante seguramente va a depender mucho del nivel de esfuerzos que apliquemos, la carga o el peso que esté actuando aquí, etcétera, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de eso, este esfuerzo de corte actuante, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa conocer cuál es ese máximo esfuerzo que puede resistir el suelo a movimientos de este tipo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿no? Entonces, hecha esa introducción, por ejemplo, podemos continuar adelante y seguramente vamos a necesitar recordar, ¿no?, estos principios, por ejemplo, de círculo de Mohr, o los criterios de círculo de Mohr que se ven en resistencia de materiales. Claro que nuestro texto, observen, pues nos muestra un desarrollo bastante minucioso de la resistencia, en este caso del círculo de Mohr, en función a distintos esfuerzos en una dirección, en la otra, etcétera, ¿no? Podemos nosotros recordar seguramente también, con ayuda de este texto, pues todos los conceptos que en teoría ya conocemos de la resistencia de los materiales. Con esto quiero decir que, por ejemplo, yo no considero revisar toda esta teoría porque supongo que ya han vencido resistencia de materiales 1, donde deberían de haber desarrollado ampliamente todo este concepto y conocer también los criterios de círculo de Mohr, etc. Entonces, todo esto es ya conocido, por tanto, no vamos a ver mucho en detalle aquello, pero si alguien que no esté familiarizado con estos conceptos, pues les sugiero que venga a este apartado del texto y pueda revisar con calma, ¿no? Entonces aquí van a encontrar todo ese desarrollo, ese concepto, ¿no? Y al final, pues terminamos con este círculo de Mohr, seguramente que va a tener un punto central que cumple con esta ecuación, un radio que cumple con esta otra ecuación, y de esa manera se puede graficar adecuadamente el círculo de Mohr, ¿no? Entonces, bueno, eso se los dejo para que ustedes puedan ir viendo, o si ya lo saben, excelente, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, aquí hay mucho más desarrollo al respecto, ya en términos de esfuerzos cortantes y esfuerzos en una y otra dirección, ¿no? Y que luego van a ser trasladadas seguro a esfuerzos principales. Nuevamente aquí vamos a incorporar o introducir ese concepto de esfuerzos principales, ¿no? Entonces, el método para graficar, por ejemplo, estas condiciones, pues es el método del polo, ¿no? En donde dibujamos un polo, hay un procedimiento que debemos de seguir, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, tenemos todo en esta primera parte, ¿no? Entonces ven que esta primera parte de este texto, en sus primeras 6 o 7 páginas, pues están dedicadas a recordar un poquito ese concepto de círculo de Mohr, ¿no? Después de esto vemos que también es necesario, miren, también es necesario pues todavía recordar las condiciones de drenaje que lo hemos visto en el capítulo anterior cuando cuando revisábamos el concepto de cambio de esfuerzos efectivos, ¿no? O sea, ahí habíamos tocado, por ejemplo, que en algunos materiales pues el drenaje es muy lento y en algunos el drenaje es muy rápido, ¿no? Entonces eso también va a depender o va a ser un factor importante en este capítulo para poder analizar el esfuerzo
cortante, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, algunos esquemas en realidad que relacionan ese concepto, ¿no? Entonces, también aquí esa variación de presión de poros que lo hemos estado analizando, qué pasa si estamos con arcillas, etcétera, ¿no? Cómo crecería esto, por ejemplo, cuando aumentamos una cierta carga, en este caso hablando de un caso de terraplén, etcétera, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? Recuerdan que el ejemplo que hemos visto ayer, ¿no? En una zona, pues le aplicabas una carga y se incrementaba una cierta altura, por ejemplo, de nivel de agua en un piezómetro, etcétera. Es el mismo principio que se utiliza acá, ¿no? Entonces, de tal manera que vamos a generar un incremento en la presión de poros, y si despejamos de acá la altura piezométrica, pues se va a dar siempre un incremento, ¿no? Entonces, como hemos ya visto anteriormente. Entonces, estos son conceptos que estamos recordando simplemente en esta primera parte. Algo importante que en realidad uno debe conocer son las condiciones de esfuerzos previos. En la resistencia al corte, esta situación es muy importante. Yo les he hablado anteriormente que, por ejemplo, el suelo está sometido siempre, casi siempre, a cambio de esfuerzos, ¿no? Y les había dicho, inclusive desde su proceso de formación. Hace miles de años podía estar en una situación X, les decía, y luego, después de mucho tiempo, pues viene un proceso de acumulación de material, pues, y eso va a hacer que los esfuerzos vayan cambiando a través de su historia geológica, les había dicho. Y eso era muy importante, ¿no? En el capítulo anterior, pues nuevamente recordamos en este capítulo que en realidad con un esquema bastante ilustrativo, cómo se va a dar ese cambio de esfuerzos y en realidad en qué va a derivar. En realidad es el cambio de esfuerzos que se genera a través de la historia geológica de los suelos, pues deriva en una curva muy conocida y muy útil, que es la curva de consolidación. Miren, aquí está, o la línea de consolidación del suelo. Entonces, esto nos ayuda, por ejemplo, a hacer algunas definiciones muy útiles para la resistencia al corte, ¿no? Entonces, aquí vamos a introducir algunos conceptos, por ejemplo, de suelos normalmente consolidados y suelos sobreconsolidados. Vamos a ver que esta curva va a ser útil para hacer esas definiciones con ayuda inclusive de algún parámetro que vamos a introducir en ese momento, que es el OCR, por ejemplo, o la razón de sobreconsolidación de los suelos, que van a describirse de esta manera, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ecuación general que se utiliza del OCR. Luego después de haber clasificado los suelos en base al OCR, pues vamos a ver cómo reaccionan los diferentes suelos, ¿no? Ya sean normalmente consolidados, cómo reaccionan cuando son sometidos a esfuerzos cortantes. En este punto vamos a definir, previo a aquello, pues a los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2 principalmente. Entonces, una vez definida los suelos tipo 1 y tipo 2, vamos a empezar a analizar en qué se diferencian cuando estos son sometidos a esfuerzos cortantes. Uno de los tipos seguramente se va a comportar de esta manera, el otro de esta otra manera, etcétera, ¿no? Y ahí vamos a tener las ecuaciones que la predominan. Pero ya observando de manera gráfica este comportamiento, miren que vamos a poder notar principalmente dos curvas, es la que me interesa que nosotros aprendamos. Los suelos tipo 1, miren qué comportamiento tienen, y los suelos tipo 2, qué comportamiento tienen en términos de esfuerzo cortante y la deformación de corte producido. Algunos presentan unas características diferentes y las otras de otra forma.
Eso es importante conocer, así se comportan los suelos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco también de estas curvas más adelante. Pero no solo en términos de esfuerzo de corte y deformación de corte, podemos mirar también en términos de deformación normal, ¿no? La deformación normal que ya conocemos versus la deformación cortante. Pues ahí también nos muestra unas características muy particulares para cada grupo de suelo, ¿no? Los suelos tipo 1 y los suelos tipo 2 principalmente. Vean que los suelos, aquí aparece un tercer grupo que son los suelos tipo 2A, que son una variación en realidad de los suelos tipo 2 y se parecen mucho, ¿no? Solo que pienso que en este caso no es tan conveniente pues hablar de aquellos de momento. Entonces vamos a hablar principalmente de suelos tipo 1 y suelos tipo 2 nada más, ¿no? También podemos ver otra variación, otra característica de los suelos tipo 1 y tipo 2 en función al índice de vacíos y la deformación de corte que se produce, ¿no? Cada uno nuevamente con sus características particulares. ¿Por qué nos muestran estas curvas así, de esta forma? Porque son típicos, son curvas patrón, por así decirlas, ¿no? Y cuando nosotros observemos estas curvas en algunos materiales, pues vamos a poder darnos cuenta rápidamente de qué tipo de suelo es, si es el de tipo 1, el de tipo 2, etcétera, ¿no? Y tenemos que compararlas en realidad con estos suelos de acá, ¿no? Con estas curvas, en ese sentido de entre el esfuerzo de corte, de formación del corte, también deberíamos de compararlas entre las deformaciones normales y las deformaciones, por ejemplo, y deformaciones de corte, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer casi siempre, ¿no? Luego también aquí la bibliografía nos proporciona pues unas curvas o cómo varía el comportamiento de los suelos, ya sea tipo 1 o tipo 2, cuando empezamos a incrementar el esfuerzo efectivo normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si incrementamos el esfuerzo efectivo normal? Dicen, bueno, miren que las curvas van a empezar a variar, van a empezar a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que tener en cuenta en este capítulo, ¿no? Tenemos que conocer cómo varía y cómo se va a ir comportando poco a poco, ¿no? Entonces, lo mismo, misma comparación, acá para incrementos de esfuerzo normal, vemos cómo varía en términos del esfuerzo normal y el esfuerzo de corte, ¿no? Y lo mismo con el índice de vacíos, las tres curvas principales, ¿no? Vemos cómo va a ir cambiando, ¿no? Una vez que entendamos cómo se comporta un suelo cuando es sometido a esfuerzos de corte, pues debemos empezar a hablar de lo que es el criterio de falla o la envolvente de falla. Entonces aquí vamos a empezar a derivar en este concepto de envolvente de falla y vamos a empezar a hablar de parámetros, de la obtención de algunos parámetros denominados parámetros críticos, parámetros pico, etcétera. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de aquello. Vamos a hacer una combinación o una representación más bien entre esfuerzo cortante y esfuerzo normal y vamos a ver cómo cambia o cómo varía la envolvente de falla, ¿no? Y ahí vamos a hacer una separación, la envolvente de falla para los suelos tipo 1, ¿no? Entonces vamos a tener cuál es el principio y vamos a ver cuál es la característica igual de los suelos tipo 2, ¿no? Cómo cambian estos y principalmente vamos a mirar estas envolventes de falla, ¿no? Entonces aquí vamos a tener ese concepto de envolvente de falla bien definida, qué pasa con los envolventes de falla tal vez alternativa o los de tipo 2, etcétera, ¿no? Luego de esto vamos a empezar a hablar seguramente de una envolvente de falla, por ejemplo,
muy particular que solo se presenta en algunos suelos, que es la condición no drenada, y vamos a ir viendo aquello, ¿no? Aquí el criterio de falla, por ejemplo, presentado por este autor de Morculón, pues hace la diferencia. Para los suelos tipo 1, pues va a tener ciertas características. Para los suelos tipo 2 va a tener otras características, bien, ¿no? Diferentes. Y finalmente, como les decía, pues la condición no drenada, que es un caso muy particular, ¿no? La condición no drenada. Entonces, estamos empezando a ver ya en este capítulo, pues, curvas que describen el comportamiento de los suelos, ¿no? En este caso, para esfuerzos cortantes. Pero entonces uno se pregunta y dice, pues hemos hablado de tantas curvas, de tantas reacciones, etcétera, y de dónde nosotros encontramos aquello. Muy bien, estos parámetros de diseño pues las vamos a encontrar a partir de ensayos de laboratorio. Entonces, en este caso, vamos a empezar a hablar de algunos ensayos de laboratorio en particular, ¿no? Vamos a tratar de describir, como también aquí está descrito en este texto, ¿no? Algunos ensayos que son bastante útiles, ¿no? Deberíamos de agarrar y leer estos procedimientos y conocer cada uno de estos ensayos, ¿no? Entonces, aquí vemos ensayos con algunas características y todo, ¿no? Entonces, en eso va a consistir, en realidad, miren, aquí en todo tiempo estamos viendo las curvas, ¿no? Este capítulo, ¿no? Aquí los ensayos triaxiales como alternativa, etc. Entonces, ahí tenemos harto contenido, en realidad, ¿no? Que necesitamos conocer. Entonces aquí vamos a hacer una revisión de todo, no todos los ensayos en realidad, ¿no? Sino de la mayoría sí, pero vamos a estar describiendo todo esto, ¿no? Que hay, uno puede venir también a este punto y empezar a revisar de todo esto, ¿no? Los diferentes ensayos triaxiales, etcétera, ¿no? Cómo llegamos a determinar esos parámetros del diseño, como bien lo hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces aquí estamos todavía con ensayos, más ensayos triaxiales, no drenadas, CDs, etcétera, toda la variabilidad de ensayos que debemos conocer, ¿no? La resistencia no drenada seguramente aparecerá también. Otros ensayos adicionales que no son muy utilizados ya actualmente, pero está dentro de la literatura y que debemos mencionarlos al menos, ¿no? Entonces aquí tenemos la veleta, micromolinete, etcétera, algunos datos de cómo encontrar los parámetros, o mira, ven acá métodos empíricos para tener parámetros de resistencia al corte. A veces se nos es imposible, por ejemplo, de realizar algunos ensayos, pues optamos por métodos o ábacos netamente empíricos, ¿no? Con un buen tino, pues podemos adoptar esos valores de manera adecuada, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo esto, ¿no? Aquí hay un apartado que es, desde mi punto de vista, me parece un tanto pesado para el nivel que estamos acá, ¿no? En mecánica de suelos 1, sexto semestre, ¿no? Yo en particular no desarrollo este contenido en esta asignatura y prefiero llevarlo, más bien, yo prefiero llevarlo y analizarlo, este contenido, con los estudiantes de 10º semestre que están yendo por la geotecnia. Ahí yo desarrollo este contenido de el análisis de trayectoria de esfuerzos, ¿no? Entonces, seguramente también acá nosotros no vamos a hablar mucho de esta parte de la trayectoria de esfuerzos, o también denominado la teoría del estado crítico, ¿no? Es una teoría un poquito complicado, que requiere tener una base sólida, sobre todo de la resistencia de los materiales, ¿no? Debemos conocer mucho sobre deformaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pero como les digo, pues nosotros no vamos a ver mucho estos planos PQ
E', Q', etcétera, que son invariantes de esfuerzo. En realidad a esas se las denominan invariantes de esfuerzo, ¿no? Entonces, no quiero complicar mucho el semestre, y yo en lo personal no tomo en realidad este contenido de la teoría del estado crítico. Entonces nos saltamos todo esto y nos vamos hasta el siguiente punto nomás ya, ni siquiera superficie de influencia, que es otro concepto súper pesado, ¿no? Nos vamos hasta, en realidad, ¿dónde vamos? Trayectoria de esfuerzos efectivos, etcétera. Miren que aquí es muy harto contenido, ¿no? Entonces todo esto, por ejemplo, vamos a dejarlo de lado. Y si alguien de acá más adelante se decide por la geotecnia y va por la mención de geotecnia, bueno, entre uno de los primeros capítulos que vamos a ver en temas especiales, pues es justamente todo este desarrollo del estado crítico, ¿no? Entonces, esto nos pasamos. Miren que aquí es harto contenido, ¿no? Rigides del suelo, ¿no? Ahí estamos. Vamos a pasar muchas cosas, deformación volumétrica, etcétera, y deformaciones cortantes, ¿no? Lo que les decía, necesitamos tener un conocimiento sólido en realidad de comportamiento del suelo. Respuesta a estas condiciones y definir seguramente muchas cosas. Todo esto, bueno, miren, no las vamos a ver, ¿ya? Pero no sé por qué no la vi. La combinación de ensayos seguramente se me ha pasado, es así, deberíamos de verla. Entonces nuestro capítulo que nosotros vamos a ver va a ser hasta ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver hasta este punto, donde estamos. Aquí, más o menos. Sí, hasta este punto, ¿no? Entonces, ya de aquí es otro tipo, ¿no? Entonces simplemente hasta acá vamos a llegar en este capítulo, ¿no? Entonces, de manera general, pues les he descrito todo lo que vamos a ver en este capítulo, ¿no? Como siempre lo hacemos al iniciar el capítulo, ¿no? Hacemos un preámbulo de todo lo que vamos a mirar y vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, bien, con esta idea, por ejemplo, pues aquí está lo que decíamos, ¿no? Entonces, esta otra parte también, en realidad, esto es importante, donde vemos la combinación de esfuerzos de falla en los ensayos de compresión inconfinada, o en realidad en los ensayos de resistencia al corte. Entonces, vamos a aprender también a combinar diferentes ensayos con diferentes envolventes de falla, pues para un mismo material. ¿Ya? Entonces, dicho aquello, creo que deberíamos empezar ahora, ¿no?, a hablar un poco de este capítulo. Muy bien. A ver, hay que revisar un poco los tiempos, ¿no? En cómo estamos de tiempos para en el semestre. Honestamente, no estoy. ¿Cuándo acaba el semestre? ¿Alguien tiene el dato? Creo que han modificado y no sé cuándo está concluyendo ahora el semestre 1 2022. Seguro que en julio, ¿no? ¿Alguien tiene el dato o nadie? Bueno, lo voy a revisar yo con calma seguramente. Entonces ya para ir planificando también el examen, el segundo examen, y planificando el examen final, el cuarto examen, etcétera, ¿no? Entonces debemos programarnos con tiempo. Entonces voy a ver si la siguiente semana puedo organizarme en ese sentido.
Eh, Empecemos entonces a revisar, por ejemplo, el concepto de resistencia al corte, ¿no? Como habíamos visto anteriormente ya en el texto, pues esto viene en realidad bajo ese principio, ¿no? Entonces nosotros aplicamos cargas y las cargas que apliquemos al terreno pues van a generar dos tipos de esfuerzos, unos esfuerzos normales y unos esfuerzos cortantes. Y estos esfuerzos cortantes generalmente pues se desarrollan a través de un plano de falla, así se la denominan estas líneas que aparecen acá, son denominados pues planos de falla, ¿no? Entonces estos son los famosos planos de falla, ¿no? Entonces ahí tenemos los planos de falla. Lo mismo acá, ven en este otro elemento, pues se define un plano de falla, ¿no? Esto puede ser generado, ya se ha dicho, por una carga que se aplique o de manera natural, por el peso mismo que se genera acá debido a una pendiente que se va formando o va formando un determinado talud, ¿no? Entonces, la pregunta siempre fue, en realidad hasta hace muchos años, ¿no? Desde hace muchos años más bien, pues que si de verificar si efectivamente, por ejemplo, en esta situación, el plano de falla tenía esta forma, ¿no? Porque esto era teórico, y la pregunta era, ¿realmente ocurrirá así en el interior del terreno? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Entonces, en ese sentido, pues, empezaron a hacer muchas pruebas, y esta creo que es una de la Universidad de Buenos Aires, si más no me equivoco, si la memoria no me falla, ¿no? Donde realizan en este caso un experimento físico, un modelo físico, ¿no? Donde le aplican gradualmente la carga y hacen de que el suelo pues falle por corte, ¿no? Para tener el control, bueno, la estrategia ha sido que han colocado una especie de capas, ¿no? O de material, pero coloreados, ¿no? Seguramente han utilizado algún aditivo para poder generar esta configuración, y que inicialmente eran seguramente líneas como esta, ¿no? Como una especie de capas, y han observado en este experimento que efectivamente se empezaba a deformar de esta manera, miren, y a este punto pues empieza ya a subir el material muy interesante, ¿no? Donde haciendo un bosquejo general, pues encuentran nomás que el plano de falla pues había tenido esta forma, ¿no? No es tan circular, obviamente perfecto, pero tiende a esa forma. Entonces eso hace de que se valide en realidad la teoría observada en la literatura, ¿no? Por los diferentes autores. Y en ese sentido se empieza a lanzar, digamos, varias definiciones, ¿no? Entonces empiezan a poner muchas ideas, ¿no? Y en ese caso, pues, y conclusiones sobre todo, en base a experimentos y pruebas realizadas también en campo, y llegan a estas conclusiones, por ejemplo, ¿no? Dice, la resistencia al corte es el resultado, miren, de la resistencia al movimiento entre partículas, y esto es importante, ¿no? O sea, las partículas de acá no sufren un rompimiento de las mismas partículas, sino que más bien se van movilizando, ¿no? Y se va generando una especie de fricción. Y miren por qué decimos se van movilizando, porque se aplica aquí la carga, y aquí vean que se levanta, ¿no? Se genera una especie de un bulbo en este sentido, ¿no? En toda esta zona que ha fallado. Entonces eso significa que las partículas se han movido, se han trasladado a otro punto, ¿no? Por tanto, dice, este movimiento de las partículas pues deriva de la resistencia a la fricción, lo que ya hemos indicado previamente. Aquí se genera una resistencia a la fricción entre las partículas, ¿no? Pero dice, adicionalmente, hay un componente adicional que se denomina cohesión, ¿no? Entonces ya vamos a ir desarrollando cada uno de estos términos más adelante. En otras palabras, lo que nos dice esto
como conclusión es que este esfuerzo cortante que el suelo resiste, ¿no? Que el suelo resiste en esta dirección, que se opone al movimiento, pues es función de dos componentes. Eso nos está diciendo. Un componente friccional, ¿no? Que es la fricción, ¿no? La fricción, y un segundo componente que es la cohesión. Son conceptos nuevos en este punto, ¿no? Que debemos empezar a familiarizarnos, ¿no? Entonces hay dos componentes, un componente friccional y un componente denominado cohesión entre partículas, ¿no? Entonces, vamos entonces a analizar cada uno de estos casos, al menos, ¿no? Bueno, aquí hay una imagen bastante icónica de la geotecnia, donde se muestra una falla de esta estructura, que es en realidad en este caso era una especie de silos de almacenamiento, ¿no? De granos, ¿no? Entonces, bueno, la historia es muy interesante de esto, ¿no? Entonces, que creo que realizaron el cálculo de la resistencia al corte sin considerar, pues, que esta estructura, pues, en algún momento iba a estar completamente lleno de granos, porque para eso se había pensado su construcción, ¿no? Para almacenar granos, ¿no? Entonces, dice la historia que en un momento de eso lo llenaron de granos y pues sobrepasó la capacidad de resistencia al corte del suelo y pues falló. Y miren cómo falló, es una especie de vuelco, por tanto es como que se hubiera trasladado de esta manera, hay una rotación. Seguramente aquí está el plano de falla también en este sentido, ¿no? Como hemos visto en la parte teórica. Entonces es simplemente una ilustración que se tiene. Sin embargo, pues empezamos a poner ya el concepto mismo o la definición de lo que es resistencia al corte, ¿no? Y dice acá, el esfuerzo cortante de un suelo se ha definido como la última o máxima resistencia, es el máximo valor de resistencia que el suelo puede soportar, ¿no? Antes de que se produzca el movimiento, ¿no? O se muevan las partículas de un lado a otro, ¿no? Específicamente se ha expresado como la resistencia interna que ofrece la masa de suelo por área unitaria. Obviamente, esa fricción se va a generar en una determinada área, ¿no? Entonces, este es un primer concepto en realidad que debemos entender, ¿no? Entonces ese concepto se nos tiene que quedar en la cabeza. El esfuerzo cortante es el máximo valor de resistencia al corte que el suelo puede soportar antes de que las partículas entren en movimiento, ¿no? Entonces uno podría ya ir definiendo de esa manera. Si hacemos la separación, por ejemplo, de los dos, en este caso de dos conceptos, hemos dicho la resistencia al corte es función de dos componentes, un componente friccional y un componente de cohesión, ¿no? Si hacemos y lo estudiamos por separado, por ejemplo, este componente friccional, pues estaríamos pensando, por ejemplo, que este sería un elemento de una parte del plano de falla o plano de deslizamiento, y estaríamos aquí mal definiendo que este plano de falla va a partir a las partículas. En realidad eso no ocurre, ¿no? Lo que sí debemos entender que el concepto friccional evalúa la resistencia por fricción que se va a generar entre las partículas. Por tanto, a nivel micro, seguramente el plano de falla pues será así, no va a ser recta, no va a ser continua, ¿no? A nivel micro pues estará pasando de esa forma el plano de falla, ¿no? Pero bueno, nosotros en la teoría generalizamos y suponemos que es continua esa línea, ¿no? Pero la realidad es otra. Entonces simplemente debemos entender aquello. Por eso, nuevamente, se dice la resistencia que ofrece una masa de suelo frente al deslizamiento de la otra tiene que ver con las fuerzas friccionales que se desarrollan entre los granos que lo componen, ¿no? Entonces seguramente
esta parte superior, que podemos decirla, esta que está en la parte superior, pues está generando, o está tratando de que todas estas partículas se muevan en esta dirección, y ahí está el esfuerzo actuante, así se la puede denominar. Sin embargo, el suelo que está por debajo de este plano, pues va a tender pues a resistir en esta otra dirección, y es el esfuerzo cortante que denominamos, o esfuerzo al corte resistente que el suelo puede ofrecer. Entonces, como ya les he dicho, nosotros vamos a apuntar a conocer cuál es esa resistencia máxima que el suelo me puede ofrecer a esfuerzos cortantes, ¿no? Esa es la idea. Haciendo la analogía con la física, veíamos, ¿no? Igual en el texto, ¿no? Entonces, si hacemos una analogía con la física, pues vamos a recordar, por ejemplo, que teníamos un plano ahí donde colocábamos ciertos bloques y hacíamos variar el ángulo, ¿no es cierto? Empezábamos a hacer variar, etcétera, ¿no? Tenía la posibilidad de tener una articulación acá, y yo empezaba desde abajo y empezaba gradualmente a hacer subir, por ejemplo, este plano, donde este ángulo empezaba a incrementarse. Entonces, a medida que este ángulo se incrementaba, pues esta fuerza iba creciendo, ¿no? Eso de la física lo conocemos, ¿no es cierto? Lo conocemos de la física, y si esta fuerza crece lo suficientemente, pues en algún momento va a igualar a esta fuerza de rozamiento que lo conocíamos en la física, ¿no? Igualaba a la fuerza de rozamiento, y una vez igualada o dada esa situación, pues el bloque empezaba a movilizarse, ¿no? Entonces daba el movimiento, y ahí teníamos un ángulo máximo posible que deberíamos de conocer, ¿no? En cuanto a los materiales, y haciendo la analogía, por ejemplo, de este principio físico a los suelos, dice, miren, ese valor máximo de ángulo, alfa, podría reescribir por acá, por ejemplo, ese máximo valor de ángulo alfa en la física, pues nosotros en los suelos la conocemos como un parámetro de diseño, y ese es el parámetro, primer parámetro que deriva del concepto de fricción, que es el ángulo de fricción interna. Así se llama este valor de phi. Entonces, anótenselo si los que no conocen todavía. Ángulo phi es el ángulo de fricción interna, que sería análogo a comparar con el máximo valor de este ángulo, que va a hacer que se igualen, por ejemplo, la fuerza F con esta fuerza de rozamiento denominada Fn para esta gráfica, ¿no? Entonces, simplemente aquello. Pero debo notar un detalle, ¿no? Siempre partiendo de la física. Este bloque que está acá, pues me genera un peso en esta dirección, ¿no? ¿Ya han visto? Pero también una normal, ¿no? Siempre, que es perpendicular al plano de deslizamiento. En los suelos va a existir exactamente el mismo concepto, ¿no? Entonces, si empezamos a desarrollar, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre, acá vamos a decir la fuerza F sobre la normal, ya supongamos que es una fuerza normal, simplemente no esfuerzo todavía, entonces va a ser igual esto a la tangente de el ángulo de inclinación, ¿no? Entonces este ángulo se viene por acá, etc., ¿no? Ese es el diagrama de cuerpo libre. De aquí podemos nosotros seguro despejar fácilmente la fuerza F, y decimos, bueno, la fuerza F va a ser igual a la normal, a la fuerza normal, que es perpendicular al plano, multiplicado por la tangente del ángulo, ¿no? Entonces, muy bien, pero aquí estamos hablando de fuerzas. ¿Qué pasa si nosotros dividimos esta fuerza en el área donde se está generando el contacto? ¿Qué pasaría si hacemos aquello? Pues ya vamos a tener, pues, en términos de esfuerzos, ¿no? Primeras conclusiones antes de hacer aquello. Dice, ¿qué pasa si la fuerza F es menor a la fuerza F sub n, o el rozamiento? Bueno, dice, entonces este valor de alfa pues no va a ser igual todavía, este valor va a ser menor, por lo que
no hay movimiento en el bloque, ¿no? El ángulo alfa no va a ser el máximo valor todavía. Entonces no hay movimiento, no hay problema en ese caso, en otras palabras. Pero ¿qué pasa si ya iguala, como lo había dicho hace un momento? ¿Qué pasa si esta fuerza iguala a esta fuerza resistente? Entonces estamos en el caso de que el ángulo alfa ya es el máximo y va a tomar este valor como dice acá, ¿no? Entonces empieza el movimiento del bloque y esta ecuación se transformaría, por ejemplo, en Fn dividido entre la norma, más bien, perdón, igual a la normal por la tangente del ángulo, ¿no? Porque estamos haciendo esto. ¿Qué es lo que nosotros queremos evaluar? Pues la resistencia que ofrece el suelo. ¿Cuál es esa máxima resistencia que ofrece el suelo? Que estaría representado para nuestro caso por F minúscula sub n, ¿no? Entonces, por eso introducimos acá esta variable, ¿no? Y no nos interesa conocer esto. Bueno, de alguna manera lo estamos haciendo, pero lo vamos a hacer en términos de esto, ¿no? Y una vez realizado aquello, pues uno puede hacer algunas, seguramente, apreciaciones, ¿no? Y regresar a este punto, y luego dividimos todo esto entre el área de contacto, y finalmente tenemos, pues, que el esfuerzo cortante por el concepto friccional es igual a un esfuerzo normal al plano multiplicado por la tangente de phi, que es el ángulo de fricción interna, ¿no? Sin embargo, pues no, aquí podemos todavía un poquito analizar algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, dice la magnitud de la fuerza de fricción disponible es directamente proporcional a la fuerza normal, al plano de deslizamiento y el ángulo de fricción interna. Lo hemos visto. Si es función de ambos, sí, aquí también lo estamos mirando. Uno de estos dos valores es nulo, puede ser el peso o el ángulo de fricción. Por tanto, en esa condición, pues no va a existir fricción. Seguro, si anulamos el peso del bloque, ¿qué pasa? No hay fricción, pues, ¿no? Entonces, lógico, ¿no? Si la magnitud de la fuerza que intenta producir el desplazamiento es menor que esta, solo se pone de manifiesto una parte de la fuerza friccional, Fn, disponible, y por lo tanto no hay deslizamiento. Lo que habíamos dicho de otra manera, ¿no? Cuando el ángulo alfa no toma el máximo valor, pues no hay desplazamiento, ¿no? El ángulo de fricción del material, ¿no? El ángulo de fricción interna, phi, es el valor límite, ¿no? Del ángulo de inclinación alfa, un valor máximo, como ya lo adelanté, para que se pierda el equilibrio del bloque. Dice este punto, en las arenas limpias, donde no hay adhesión u otra forma de unión entre sus granos, el término de fricción es sinónimo de resistencia al corte. Miren, aquí nos dice algo importante. Si vamos a trabajar con arenas, solamente la resistencia al corte va a estar compuesta por el componente friccional, nada más. No va a haber la cohesión que hemos dicho al principio, ¿no? Obviamente cuando estemos en esta situación, ¿no? Y por ende, pues nos quedaríamos con esta ecuación de esfuerzo cortante. Si el caso fuera arenas, solamente arenas, pues miren que la resistencia al corte sería simplemente igual a esta ecuación, ¿no? Y empezamos a definir, por ejemplo, nuestra primera ecuación. Pero en este punto debemos hacer una corrección, ¿no? En el capítulo anterior, pues habíamos hablado de un principio importante, ¿no? En realidad del principio del esfuerzo efectivo, que decíamos, ¿no? Este principio del esfuerzo efectivo ha sido definido por Bishop, un autor del año 58, bajo dos hipótesis. Nos decía, una de las hipótesis estaba relacionada con los esfuerzos efectivos, pero la segunda hipótesis nos decía, pues la resistencia al corte de los suelos depende del esfuerzo efectivo, y no así del esfuerzo normal al plano considerado. Así nos decía, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación pues no puede estar en función al esfuerzo total. Estamos hablando de la resistencia al corte. Entonces, por ese principio, pues entonces debemos decir y corregir en esta ecuación que este esfuerzo tiene que ser el esfuerzo efectivo.
El ángulo de fricción entonces que vamos a determinar en estas condiciones tiene que ser también efectivo y por eso se introduce estos primas aquí. Esto debido al principio de esfuerzos efectivos, ¿no? Entonces, con esto pues ya tenemos una primera parte definida de la resistencia al corte. ¿Cuál sería la segunda parte de la resistencia al corte? Pues el concepto de cohesión, ¿no? En realidad esto se debe, debido a la presencia, por ejemplo, de este fenómeno de la capilaridad que pasa o que existe en los materiales, ¿no? Entonces no va a producirse en todos, pero o si se produce en todos, pues en algunos va a ser muy pequeño y despreciable y en algunos demasiado alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, por ejemplo, esta gráfica que me parece muy ilustrativa, dice, ¿qué pasa si tenemos una arena completamente seca? ¿Qué pasa acá si la arena está completamente seca? Bueno, tú unes dos partículas de arena, ahí los juntas, no vas a generar pues ninguna cohesión, no va a haber esa propiedad, no se va a desarrollar ninguna fuerza de tensión superficial entre estas partículas que se atraigan, ¿no? Que haga que se atraigan estas partículas. No ocurre aquello. Pero si nosotros le mojamos estas dos partículas de arena con agua, las saturamos, por así decirlo, pues empieza a generarse esa fuerza de tensión superficial entre las partículas y se va generando una unión, ¿no? Esta es una unión, pero por el área mismo que tenemos, por el área de contacto, pues vamos a decir que esta unión en realidad es una unión muy débil, ¿no? Es una unión muy débil. En las arenas, principalmente en las arenas, ya, pues el componente de cohesión, pues a veces queda despreciado. No deberíamos de considerar esa componente. Entonces, porque la unión que va a generarse, pues es una unión bastante pequeña, una fuerza bastante pequeña. Sin embargo, si nosotros ya tocamos el tema de las arcillas, y si alguien recuerda, por ejemplo, las primeras clases donde veíamos la estructura de los minerales de arcilla, ¿no? Y veíamos cómo eran esas láminas interesantes que estaban unas respecto a otras súper unidas a nivel microscópico. Imagínense esas dos láminas simplemente de las arcillas, pues estamos, y además que estén húmedas o saturadas con agua, pues la fuerza de tensión superficial pues se va a hacer demasiado grande, van a ser difíciles de separarse, en otras palabras. Entonces esa fuerza de tensión superficial es tremenda, que es lo que nos va a hacer que la unión sea bastante fuerte por acá. Es una unión bastante fuerte, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, que en los suelos arcillosos el componente de cohesión es sumamente importante, ¿no? De acuerdo a aquello, por ejemplo, para los suelos arcillosos, entonces, pues la resistencia al corte va a estar compuesto por los dos componentes, ¿no? Este componente que es la cohesión, y miren que ahora ya lo estamos bautizando, la cohesión efectiva va a ser conocida como C'. Entonces este es el valor, si quieren aclaro, su nombre es cohesión. Me estoy comiendo mucho las letras, no sé por qué. Creo que ya me dio un poquito de hambre. Ya, se denomina así, ya, es la cohesión, ¿no? Más el segundo componente, que es el componente friccional. No se olviden que es sigma total menos presión de poros, ese esfuerzo efectivo, ¿no? Entonces, está bien por la tangente del ángulo de fricción interna efectiva también. Entonces, esta sería la ecuación general
de la resistencia al corte en los suelos. Esta es la ecuación general. Entonces, con todo el desarrollo que veamos, los ensayos de laboratorio que veamos, etcétera, pues vamos a buscar este valor de resistencia al corte, y para aquello pues seguro vamos a aplicar esta ecuación y vamos a ver que depende de esta ecuación y depende de este otro parámetro. En teoría, C y Φ son los conocidos como parámetros de diseño. Eso es lo que buscamos cuando hacemos los ensayos de laboratorio. Vamos a ver que en laboratorio vamos a encontrar la envolvente de falla, que por cierto ya lo he mencionado hace un momento, pero esa envolvente de falla me va a servir para encontrar estos parámetros de corte. Esa es la importancia. Entonces, aquí en este capítulo vamos a aprender a cómo encontrar estos parámetros de corte, que además estén sometidos a distintas condiciones de esfuerzo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Para terminar de esta parte introductoria, esta parte de definición de concepto, pues debemos recordar un poquito este concepto de esfuerzos principales, ¿no? Que ya hemos tocado en el capítulo anterior, pero aquí la vamos a nuevamente recordar, ¿no? Entonces, si nosotros imaginamos, por ejemplo, tener un elemento de suelo que hemos extraído justo del plano de falla, ¿no? El que pase por el plano de falla que hemos visto, pues tendríamos esta situación, ¿no? Entonces empezamos a notar dos cosas, ¿no? Miren que aquí vamos a empezar a introducir pues ese concepto de sigma 1 y sigma 3, ¿no? Que ya lo hemos definido también, ¿no? Entonces vemos que en este elemento de suelo, por ejemplo, en este plano, pues el esfuerzo cortante es 0. Lo mismo en esta cara de acá, el esfuerzo cortante es 0. Y ya hemos dicho, cuando el esfuerzo cortante es 0 en un plano, pues el esfuerzo normal en ese plano se transforma en esfuerzos principales, ¿no? Ese era el concepto que habíamos apuntado. Bueno, aquí recordamos entonces esa condición, ¿no? Entonces miren que si este es el plano de deslizamiento o el plano de falla, pues la inclinación con la horizontal es conocida como tita, no es phi por cierto, esto es tita, que es la inclinación del plano de falla. Aparece un dato adicional ahí que debemos conocer. Si tomamos por ejemplo este pequeño elemento, nos vamos un poco más a nivel micro, nivel ABD por ejemplo, ¿no? Si tomamos este pequeño elemento y hacemos un zoom adicional y nos pasamos a este lado, vamos a notar que por ejemplo en este elemento AB0, ¿no? AB0, pues lo que está ocurriendo es lo siguiente. En esta cara de acá, por ejemplo, pues el esfuerzo cortante es 0, por tanto en esa cara está actuando pues el esfuerzo principal menor, sigma 3, así ya la hemos definido. En esta otra cara A0, por ejemplo, que es paralelo a esto, nuevamente el esfuerzo de corte es 0, por tanto ahí está actuando el esfuerzo principal mayor, sigma 1. Pero ¿qué pasa en el plano donde corresponde al plano de deslizamiento o el plano de falla? Bueno, vemos aquí eso está compuesto, o más bien comprendido por el punto AB, y en este plano de falla pues existe una combinación de esfuerzos, ¿no? Ahí se está desarrollando, por ejemplo, el esfuerzo cortante tau en esta dirección, ¿no? Y el esfuerzo normal. Miren que vamos a tener siempre el esfuerzo normal perpendicular al plano. O sea que en el plano de falla está la combinación de esfuerzo cortante con el esfuerzo normal a dicho plano. Esos son los esfuerzos de los cuales ahora debemos hablar, ¿no? Vamos a empezar a hablar básicamente de aquí en adelante en términos de esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3,
¿no? Y los esfuerzos cortantes que actúan en el plano de falla y la normal o el esfuerzo normal que actúa también en el plano de falla. Cuando hagamos los ensayos, se van a dar cuenta que para distintas condiciones de esfuerzos principales, por ejemplo, sigma 1, sigma 3, pues vamos a tener diferentes combinaciones de esfuerzo normal al plano y esfuerzo cortante. Entonces, ahí vamos a ir apuntando. ¿No es cierto? Entonces, muy bien. Pienso que hasta aquí ya hemos recordado bastantes conceptos también, ¿no? El día de mañana, pues, podríamos ver las condiciones de esfuerzos previos que hemos visto también en el texto. Vamos a hablar un poquito de la definición de los suelos, etc., ¿no? Entonces, quedaremos hasta acá, por favor, el día de hoy. ¿Ya? Entonces, quedaremos acá en todo lo que hemos revisado. Si tienen alguna consulta, comentario, pues los escucho. Adelante. Muy bien, creo que ninguna. Nos vemos mañana.